Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Bien, amigos de Punto de Corte Radio, volvemos con más noticias, con mayor análisis político-social de todo el acontecer nacional e internacional. Les recuerdo rápidamente nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros a través de ella y para que estén informados minuto a minuto. @punto_de-corte en Twitter, @punto_de-corte allí en Twitter, Punto de Corte en Instagram y Punto de Corte en nuestro canal de YouTube. Allí en el canal de YouTube los invito a que incluso se suscriban para que estén pendientes de todo el material audiovisual que nosotros día a día publicamos para todos ustedes y que estén informados allí en sus casas, en sus hogares, evitando por supuesto salir si no es estrictamente necesario para evitar entonces romper con esta cadena de contagios. A propósito de ello, en YouTube pueden encontrar todas las entrevistas que nosotros hacemos día a día y esta entrevista también pueden encontrarla allí, esta entrevista que vamos a tener a continuación. Para ello vamos a dar comienzo entonces a nuestra segunda sección. Hablemos con. Bien, a esta hora tengo vía telefónica a Luis Hernández, él es director del Frente de Trabajadores Petroleros, para conversar un poco lo que es el tema de lo que había anunciado el gobierno de Nicolás Maduro días recientes en una supuesta activación de la refinería del Palito, esta refinería que pues había culminado sus labores hace algún tiempo, producto por supuesto de lo que es toda la caída de la producción petrolera, pues el desastre de la industria petrolera que vive Venezuela y que no es un secreto. No es un secreto para nadie, el mismo gobierno pues así lo ha aceptado, incluso tomando en cuenta por supuesto lo que son factores de corrupción dentro de la misma, mencionados también por el mismo fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab. Pero sin embargo vamos a conversar a esta hora entonces con Luis Hernández para que sea él mismo quien nos explique un poco cuál es la situación real, cuál es la verdadera situación desde los trabajadores, lo que conocen ellos, que son los que tienen el contacto directo con la industria, con las refinerías. Luis, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, escuchando, buenos días a todos los oyentes, escuchando pues tu comentario pues sobre la refinería del Palito, ¿verdad? Bueno, aquí las 5 refinerías que están actualmente en Venezuela, todas están totalmente paralizadas. Se hizo un comentario pues de que la refinería del Palito había arrancado, ¿verdad? Y esto es totalmente falso, porque para arrancar la refinería del Palito aquí se necesita una inversión muy grande, se necesitan talentos humanos que no lo tenemos en el país, necesitamos pues gerentes de operaciones, superintendentes de operaciones también, operadores, todo ese equipo, para poder pues hacer un arranque de la planta de la refinería del Palito. ¿Por qué? Porque hace falta muchas inversiones, los trabajadores no están, aquí no se escuchó nada de una parada de planta y por lo tanto pues esto es más que todo es una algarabía pues para crear pues de que se está produciendo gasolina en el país, ¿no? Aquí no hay las mezclas, pues los componentes, los aditivos, como dice, son traídos de Estados Unidos para poder mezclar la gasolina y llevarla pues a un octanaje de 91 y 95 octanos. Okay. Eso tampoco lo tenemos en el país. Ellos hablaron pues de ese arranque y de que se iba a hacer, se iba a mezclar para llegar a un octanaje de 87. Cuestión de que si se hace eso o se hacía en ese arranque de planta, eso simplemente iban a ser para los carros viejos y no para los carros nuevos, porque para los carros nuevos pues podrían tener mucha falla, pues son de full injection y esta gasolina 87 no era para carros nuevos, pues entonces Okay. Aquí posiblemente pues no hubo pues ese arranque de planta y ha tenido muchas consecuencias pues de que muchas fallas, sí es verdad, pues porque sinceramente no hay, aquí en Venezuela en estos momentos no tenemos combustible. Luis, para poner en contexto un poco a los que nos escuchan a esta hora, menciona algo importante, son 5 refinerías que existen en el país, pero te pregunto, ¿cuántas están operativas y desde cuándo la refinería del Palito está paralizada sus operaciones? No, ya
aquí las 5 refinerías que hay acá en Venezuela, todas están totalmente paralizadas, ¿verdad? Okay. Y ya la refinería Palito tiene más de 4 años paralizada, y eso para hacer una inversión muy grande, pues las tuberías están corroídas, hay que hacerle un buen mantenimiento, hay que tener ese personal, pues como dije, un personal adiestrado para todo ese tipo de mantenimiento. Entonces, una vez que se paraliza, pues toda la refinería, ya ellos pensaron traer también repuestos desde el CRP, el complejo refrigerador de Paraguaná, para poder hacer un arranque de esa refinería. Cuestión de que la refinería de Amuay pues no es igual a la refinería del Palito, y estos repuestos no encajan acá, pues entonces no hay pues para hacer pues levantar pues la refinería. Pues en estos momentos las inversiones son demasiado grandes, cuestión de que esto le quedó muy grande pues a este régimen. ¿Por qué? Porque ahora con el petróleo a $0.0 dólares, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo se van a hacer esas inversiones? Entonces, tenían que verse, lo voy a decir sinceramente, estas refinerías tenían que ser privatizadas, porque hoy en día, en estos momentos, ¿cómo hacemos? Si no hay gasolina para acá, no hay gasolina para importar, porque anteriormente entre las 3 refinerías, el CRP, la del Palito y la de Puerto La Cruz, se producían 1.370.000 barriles diarios, ¿verdad? Okay. Para importar. Hoy día no se importa, pero ni siquiera una gota de combustible, y hemos quedado pues al merced, pues porque tenemos países que están sancionados pero no tienen esta crisis, pues entonces ahí vemos. Ahorita en estos momentos la gasolina, un barril de gasolina es más caro que un barril de petróleo. ¿Por qué? Porque si ve cómo bajó el petróleo, nosotros no tenemos ni siquiera gasolina como importar. Para los que nos escuchan a esta hora, estamos conversando con Luis Hernández. Él es director del Frente de Trabajadores Petroleros, quien nos está exponiendo un poco cuál es la realidad de la industria petrolera desde la visión de los trabajadores. Luis, mencionas algo importante, ¿no? Lo que es la producción de barriles, lo que es la falta de inversión en estas refinerías, pero ¿cuál es el objetivo del gobierno de Nicolás Maduro en anunciar de que se ha reactivado la refinería del Palito? ¿Cuál es el verdadero objetivo? Si ustedes, los trabajadores, realmente son los que tienen el contacto y pueden hacer la denuncia. Mira, realmente no estamos trabajando, no está activa. ¿Qué gana el gobierno de Nicolás Maduro anunciando esto cuando es mentira, según lo que tú me estás comentando, ¿no? Bueno, esto es más que todo para crear pues un hermetismo en el Estado venezolano, para decirte pues que sí se está pues produciendo gasolina en el país, para mantener la Gran Caracas, que es la Gran Manzana, para mantenerlo ahí pues en stop, porque ya en Caracas pues también surtió el efecto. Pues una de las 700 estaciones de gasolina que hay en Caracas, posiblemente pues ya ninguna están trabajando, o sea el 95% todas están paralizadas, ¿entiendes? El 95% están paralizadas, y el 96% pues de los venezolanos no reciben gasolina. Entonces eso es más que todo pues para crear un hermetismo, y que ella tiene que darle gasolina o regalarle la gasolina a Cuba, ¿me entiendes? Y para ellos crear, no, sí, para Cuba sí hay gasolina, pero para nosotros no. Posiblemente la gasolina que estaba llegando acá, ese es un trueque que se están haciendo, gasolina crudo por comida, presuntamente a México, y hacían ese trueque pues en alta mar, cuestión de que ya se le está viendo pues que se la totada, como decimos nosotros en estos momentos. Pues entonces ese es más que todo es un populismo pues que se hace acá, de que crear pues de que se está produciendo. Aquí no se está produciendo pero nada, ni siquiera los alimentos, todo eso, aquí no se está produciendo absolutamente nada. Entonces, vamos a estar creyendo en una mentira más. Así es, Luis. Mira, realmente, ¿cuánto es la producción de petróleo en Venezuela? Porque se habla de que estaba ubicada alrededor de los 700 barriles diarios, otros mencionan que son 400.000 barriles diarios. ¿Cuánto es realmente? No, ayer justamente paralizaron el último taladro que había acá en Venezuela, taladro de la Chevron, ¿verdad? Fue el último taladro que se produce aquí. Aquí en estos momentos pues había una producción que estaba por debajo, lo he venido pregonando desde hace mucho tiempo, ya estábamos en una producción de 125.000 barriles diarios, ¿verdad? Después bajó, hasta el momento ya todo está paralizado. Ahorita lo que hay es crudo en almacenamiento, en tanques que están almacenados, que ese es el crudo que tenemos en estos momentos, y lo tienen recirculando. ¿Por qué? Porque es que nadie quiere comprar, ellos no quieren vender porque lo están como está el barril en estos momentos, y
eso le produce pérdidas, pues producir pérdidas, aunque le produce pérdidas, ellos dicen que están ganando porque si hacen sus trueques, pero ya la producción está por debajo. Aquí todos los campos están paralizados, distrito Morichal, la Faja del Orinoco, distrito Santo Tomé, todas las partes pues donde hay todos los taladros de producción y perforación, todo está totalmente paralizado. Hay un cierre técnico en la industria petrolera. Wow, Luis, es realmente grave lo que tú comentas, porque un país que depende netamente de la producción petrolera, pues las proyecciones no pueden ser nada buenas. Realmente nos dirigimos, ya existe un colapso económico, pero nos dirigimos a un, pues no sabría ni ya cómo llamarlo. Los mismos economistas ya no encuentran un término para calificar un poco lo que sucede en Venezuela. Pero tú mencionas algo importante en esas últimas líneas que estabas comentando, que es lo que el crudo ya está almacenado, hay un exceso incluso, pero esto es una realidad que afecta pues a todos los países en el mundo, ya que el día de ayer, pues comentábamos en el primer segmento, hubo una caída abrupta del precio del petróleo en el mundo, pero en Venezuela va a tener una repercusión mayor. Pero quiero que seas tú mismo el que nos comentes eso. Les recuerdo rápidamente nuestras coordenadas para que nos sigan a través de las redes sociales: @punto_de_corte en Twitter, @punto_de_corte en Instagram y @punto_de_corte en nuestro canal de YouTube. Allí en el canal de YouTube van a poder escuchar en el transcurso del día esta entrevista que estamos teniendo a esta hora con Luis Hernández, director del Frente de Trabajadores Petroleros. Luis, gracias por mantenerte en contacto. Mira, en el segmento anterior te comentaba un poco lo que había pues sido tendencia el día de ayer, la caída abrupta de los precios del petróleo, incluso hasta menos $34, como el petróleo de referencia al menos en Texas, en los Estados Unidos. Pero yo quisiera que tú nos comentaras cuál va a ser sus consecuencias, estas consecuencias que va a tener al menos en Venezuela. Ya bien expusiste lo que ha sido los factores para entender un poco la caída de la industria petrolera en Venezuela y la producción de petróleo. Pero, ¿ahora qué se espera? Esta caída del petróleo supone de alguna forma incluso que cuesta más producir gasolina que producir precisamente el petróleo, ¿no es así? Bueno, esto va a traer unas consecuencias grandísimas. ¿Por qué? Porque si no se está produciendo nada, y como tú dices, pues de la divisa más que todo, o de la economía de un país de Venezuela, como lo es el petróleo. Pues entonces, si aquí nosotros en este momento, con esa caída brusca, como una pandemia, pues porque es a nivel mundial, esto no es simplemente en Venezuela, esto es una pandemia a nivel mundial, entonces que se llama la pandemia petrolera. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí pues va a surtir mucho efecto, el efecto de dominó. Pues, ¿cuál es el efecto de dominó? La caída brusca acá en Venezuela, no podemos vender, ¿verdad? Y eso pues, más que todo, acá en Venezuela sigue cayendo la economía, y cómo podemos subsistir, cómo podemos vivir. No, ya los trabajadores pues ya ni fuerzas tienen para ir ni siquiera a trabajar por los bajos salarios, y entonces bueno, más que todo eso es lo que está llevando pues a esta pandemia petrolera en Venezuela, en esta crisis, pues bajando más que todo la economía, porque un país como Venezuela, que vivimos del petróleo, más que todo no vamos a tener pues esa economía. Luis, ¿hay capacidad para recuperar la industria petrolera? ¿Hay posibilidad si se hace la inversión necesaria? ¿Y en cuánto tiempo sería esto posible? Bueno, yo te comento una cosa, pues los 8 mejoradores de crudo que tenemos acá en Venezuela, pues se habla pues ya de expertos petroleros, no expertos también, como lo dice pues nuestro amigo Toro Haldi, Kiro Corradi, que aquí se necesitan pues de 28.000 a 34.000 millones de dólares por año, pero multiplicado por los 8 mejoradores de crudo, ¿verdad? Para llegar a una producción que teníamos anteriormente en el 98, una producción de 3.6 millones de barriles diarios de petróleo. Si hay la recuperación, si se puede reconstruir la industria petrolera, ¿cómo no? Hay ese talento humano, pues que se nos fue, pero claro, tenemos que recuperar ese talento, pero sí hay cómo recuperar, y aquí pues esto sería pues un cambio de régimen, que vendrían las grandes inversiones a este país, pues y le meteríamos la mano pues para la reconstrucción de la industria petrolera. Todo el mundo va a trabajar en este momento, aquí hasta los jubilados, los pensionados, todo el mundo, para reconstruir pues nuestra industria petrolera, que hoy en día está por el suelo. Hoy en día hay un cierre técnico y ahí está totalmente acabada. Luis, aquí no sabemos, aquí el venezolano no sabe de las infraestructuras que tiene PDVSA, la estatal petrolera, hasta en el exterior, lo que llamamos SIGO, lo que llamamos en Alemania, todo embarques de puertos. Esto es
grandísimo. Lo que pasa es que aquí nunca se le ha educado al venezolano, al mismo trabajador. Uno no sabe todo lo que hay en el exterior, porque eso es más que todo, te digo, es una máquina pues de dinero que tenemos en el exterior, pero esto totalmente pues lo mantuvieron callado. Nosotros no sabemos de las 20 refinerías que hay fuera del país, que las hicieron, si las vendieron, todo eso también hay que analizarlo. Entonces sí hay cómo reconstruir la industria petrolera, y aquí se van a necesitar de 29.000 a 32.000 trabajadores, ¿verdad?, para poder recuperar la industria petrolera. Es sumamente importante lo que tú mencionas, el tema de que el venezolano realmente no sabe qué tan grande puede ser y qué tan importante es la industria petrolera en Venezuela, más allá de que cuánto cuesta el barril de petróleo, pero eso no lo es todo. Hay detrás de ello una cantidad de trabajadores, que bien tú has mencionado una cifra importante, que es donde voy a la pregunta siguiente. Entendiendo todo lo que tú me has mencionado, indicando de que hay un cierre técnico en la industria petrolera, es decir, hoy día no hay ni un trabajador de la industria pues laborando, activo. Bueno, sí, te comento que ahorita con este cierre, ¿verdad?, con esta pandemia, con la gente pues simplemente lo que tienen son la gente nada más de operaciones, nada más lo que están en operaciones, que tienen que estar en la vista pues en los campos, ¿verdad? Son los únicos los operadores de operaciones, centro de operaciones, porque aquí no está trabajando nadie, todo está totalmente paralizado, ¿verdad? En el edificio administrativo, y más que todo pues ya había la paralización de toda la zona de Morichal, la zona de la Faja del Orinoco, pues ya todo estaba paralizado anteriormente, porque ya había el cierre técnico, ya todo el mundo estaba en su casa, ¿verdad? Y ya lo que eran las empresas mixtas, como Rosneft, como las Petro, pues ya estaban totalmente CNPC, todo ya estaba paralizado, y entonces pues más que todo pues con estas sanciones que hubieron, todos los trabajadores fueron votados. Ahorita ya en Campo Bocán, en Petrobocán, pues en donde estaba la Chevron, acaban de retirar 600 trabajadores, pues, y fueron a la calle, pues esos 600 trabajadores, cuando el mismo régimen dice de que aquí hay una inamovilidad. Y bueno, ¿cuál es la inamovilidad que hay? Pues será movilidad, no hay una movilidad de sacar a la gente, pues, y eso es más que todo, pues aquí nadie está trabajando en este país. Y ahora pues hay una cosa, que si el barril baja, ¿cómo no? Mi pregunta que yo digo y se lo hago a todos los que a los radioescuchas, ¿cómo va? ¿Dónde vamos a anclar entonces el petro si llega a cero? Entonces vamos a trabajar para pagarle al régimen. No puede ser. Eso es lo que me digo yo. Entonces aquí todo va a ser gratis, porque si anteriormente nosotros sacamos el pasaporte al petro, las cédulas al petro, todo, entonces aquí todo es gratis. Ya esto quedó totalmente gratis, porque si bajó a 0.1, pues menos de $1 pues el barril de petróleo. Luis, no solamente se trata de reactivar la industria petrolera, sino también el tema salarial es importante. Tú me mencionabas antes de hacer el contacto telefónico, algo que es importante también pues recordarle a los radioescuchas, el tema del fondo de pensiones, el tema de los salarios. ¿Cuánto gana realmente un trabajador petrolero que una vez que a lo mejor se hagan las inversiones necesarias, pues se tenga incentivos para volver a su puesto de trabajo, para volver entonces a aportar a la reactivación? Pero tiene que haber el incentivo salarial, ¿no es así? Claro, valorar el trabajador y tener el sentido de pertenencia, que es lo que nos enseñaron en la industria petrolera a nosotros, a tener sentido de pertenencia, valorar ese equipo de trabajadores de carrera, no trabajadores a la carrera, como lo hay acá en estos momentos, porque había en la empresa PDVSA que eran trabajadores a la carrera, que no sabían lo que estaban haciendo, y ahí lo que se necesita son trabajadores formados, porque la industria formaba. Aquí todas las industrias, saliendo un poquito al tema, hasta las empresas básicas formaban trabajadores, eran una escuela para formar. Y decimos en estos momentos que donde hay petróleo hay un venezolano, pues, porque los venezolanos se educaron, pues se profesionalizaron en las industrias, y por eso es que están en otros países. Esos trabajadores, ingenieros, geólogos, químicos, físicos, están pues a una altura tan grande que no los quieren ni dejar ni salir. Pero tengo mucho contacto con compañeros que están en el exterior, que una vez que dice que ellos vienen a su país a reconstruir la industria petrolera. Pues cuando me hablas de los salarios, hoy un trabajador llega a 600.000 bolívares mensual, pues 150.000, eso es lo que saca un trabajador semanal en estos momentos. Los de campo,
porque ni siquiera los que trabajan 5x2 de oficina, ni siquiera llegan a eso, llegarán a 70.000 bolívares semanales, que eso no le alcanza para nada. Y el salario está totalmente destruido, pues la industria petrolera, destruido, totalmente saqueado, que aquí nadie quiere trabajar en la industria petrolera, cuando anteriormente todos dábamos la vida por trabajar en la industria, porque era una industria formada, una industria donde se pagaban los mejores salarios, donde tenían los mejores beneficios, donde hubieron las grandes conquistas, pues las convenciones colectivas. Hoy en día nadie quiere, pero sí habrá en el momento de que sí vamos a regresar y se va a valorar el trabajador con unos buenos salarios. Amén, amén. Ojalá así sea. Pues subrayo tus palabras, el valorar lo que es el trabajo de aquellos venezolanos que hacen vida en la industria petrolera, pues es apostar al futuro, realmente. Luis, súper agradecido con tu información, con tu balance, tus comentarios muy acertados a esta hora, para poner en contexto un poco a todos los que nos escuchan y entender qué pasa realmente en Venezuela con la industria petrolera y qué puede pasar entonces con esta caída abrupta del precio del petróleo a nivel mundial. Luis Hernández, director del Frente de Trabajadores Petroleros, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, Luis. Gracias, hermano. Fuerte abrazo. Bien, con esta llamada pues nosotros vamos a ir despidiendo también nuestro programa por el día de hoy, invitándolos a que sigan en sintonía de Radio Fe y Alegría, la programación que pues les ofrece a ustedes una información bastante objetiva, veraz y oportuna, de acuerdo a lo que está aconteciendo en el país. Recuerden ustedes, quédense en sus hogares, si no es estrictamente necesario salir, no salgan, para evitar por supuesto mayor propagación de este coronavirus, que pues ya en los últimos días se han ofrecido unos balances bastante preocupantes en el país. Nosotros los invitamos también a que se mantengan pendientes de nuestras redes sociales, en donde allí vamos a estar informándoles minuto a minuto de todo lo que acontece. Y esta entrevista con Luis Hernández, director del Frente de Trabajadores Petroleros, pueden verla y escucharla en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte. Allí colocan entonces el nombre Luis Hernández o Trabajadores Petroleros y ya con ese filtro de búsqueda pues van a poder encontrar esta entrevista. Nos despedimos. En la dirección general Carlos Alaña, en la coordinación de la emisora Guirmeles Villalobos, en la producción y locución quien les habló, Joan Álvarez, certificado locutor número 53011, @Joan Álvarez R. Así me pueden encontrar en todas las redes sociales. Dejen sus comentarios por allí y voy a estar leyéndolos entonces el día de mañana aquí al aire. La cita para el día de mañana, miércoles 22 de abril del año 2020 a la misma hora, 10 de la mañana. Que pasen todos el mejor día posible. Hemos llegado al punto. Es el final de nuestra misión diaria. Joan Álvarez y Nickmer Evans se preparan desde ya para una próxima emisión. Mientras tanto, puedes mantenerte al día con todo lo que es noticia en nuestros puntos de información. En la web nos consigues como puntodecorte.com y en nuestras redes sociales @puntopisodecorte. Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común.